Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Habiendo comprado un pastel para acompañar el café después de un día difícil, la mujer entró en el piso. Pero, sin siquiera haberse quitado los zapatos, se quedó inmóvil, mirando fijamente unas maletas ajenas. Y al ver quién salía del baño, casi se deslizó por la pared del SOC. Hola, queridos amigos. Detrás de las puertas cerradas de cada hogar se desarrollan sus propios dramas. De uno de ellos trata nuestra historia de hoy. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchan, escríbanlo, y yo comenzaré el relato. Estela subía lentamente las escaleras, sintiendo como cada peldaño se reflejaba como un peso en sus piernas. El día había sido de esos en que uno solo quiere que la tierra se lo trague y no salir hasta el próximo lunes. El jefe había vuelto a armar un escándalo por el informe que ya llevaba corrigiendo por tercera vez. La compañera Clara había pasado todo el día haciéndose la víctima de las circunstancias. Y, para colmo, en la pausa del almuerzo, Estela había logrado volcarse una taza de café encima y pasar el resto del día con una mancha en la blusa. El único pensamiento reconfortante era que en casa la esperaba Diego y que podrían tomar café tranquilamente con algo rico. Por eso, al pasar frente a la pastelería, no pudo resistirse y compró un pequeño pastel de 1000 hojas, el mismo que a ella y a su marido les encantaba, pero que solo se permitían en ocasiones especiales. Y hoy la ocasión especial era simplemente darse un gusto después de un día de pesadilla. Las llaves tintinearon en la cerradura con su sonido metálico habitual, y Estela empujó la puerta, ya anticipando el calor del hogar. Pero apenas cruzó el umbral, se quedó paralizada como si hubiera recibido una descarga eléctrica. En el recibidor, donde normalmente solo estaban los zapatos y abrigos de ella y Diego, se apretujaban 2 enormes maletas y numerosas bolsas. El aire estaba impregnado de un perfume desconocido pesado, dulzón que de inmediato le provocó dolor de cabeza. Estela permaneció quieta, sin atreverse a dar un paso más, sintiendo como el pastel en sus manos se volvía insoportablemente pesado. El corazón le latía tan fuerte que parecía resonar en todo el departamento. Los pensamientos se arremolinaban caóticamente. ¿Sería que los vecinos se habían confundido? ¿O que Diego había invitado a alguien y olvidado avisarle? Pero las maletas parecían indicar que sus dueños planeaban quedarse mucho tiempo. Estelita, mi niña querida. Sonó una voz dolorosamente familiar, y del baño, como un genio de una lámpara, apareció la tía Catalina. Estela sintió que las piernas le flaqueaban. Catalina lucía exactamente igual que hacía 3 años, la última vez que la había visto, rellenita, con el cabello rojo brillante recogido en un peinado extravagante y un maquillaje que parecía aplicado con espátula. Vestía un vestido fucsia con lentejuelas que amenazaba con reventar por las costuras, y al cuello llevaba collares y cadenas suficientes para dar la impresión de que había asaltado una joyería. «¿Tía Katy?», atinó a decir Estela, aún sin creer lo que veía. «¿Qué? ¿Cómo has llegado aquí?». «Pues vinimos a visitarte». Catalina sonrió ampliamente, mostrando coronas doradas en sus dientes. «Emilio, sal a saludar a tu prima». Del mismo baño salió un hombre de unos 35 años, delgado, con el cabello ralo y una expresión eternamente culpable. Emilio vestía una camiseta arrugada y unos vaqueros manchados, y despedía olor a tabaco y algo más desagradable. «Hola», Estela murmuró sin mirarla a los ojos. «Perdona la intromisión, pero mamá dijo que no te molestaría. Llamamos al administrador de tu edificio, le dijimos que éramos familia y nos dio las llaves de repuesto». Estela se quedó allí, sosteniendo el pastel como un escudo, intentando asimilar la situación. La última vez que había visto a estos parientes fue en el velorio del abuelo, cuando tuvieron una discusión incómoda sobre a quién le correspondería la hacienda. Catalina había acusado entonces a los padres de Estela de avaricia y se había marchado dando un portazo. «Pero yo no los invité», empezó a decir Estela, pero su tía la interrumpió de inmediato, alzando las manos. «Ay, hijita querida, ¿acaso vas a dejar a tu propia sangre en la calle?». En su voz sonaban notas trágicas y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hemos tenido unos problemas terribles, unas desgracias. Solo estaremos unos días, nada más, hasta que resolvamos lo de la vivienda». Estela sentía que el suelo se le escapaba bajo los pies. Su departamento con Diego era pequeño, solo 2 habitaciones, cocina y baño. Cada metro cuadrado estaba aprovechado, y no había espacio para invitados, menos aún para una estadía prolongada. «Tía Katy,
pero aquí tenemos muy poco espacio. Intentó objetar Estela, pero la mujer ya la abrazaba, aplastándola contra su voluminosa pechera. «Ay, Estelita, si tú eres tan buena», decía Catalina. «Nos acomodaremos en la sala, en el sofá, no necesitamos mucho. Emilio puede dormir en el suelo, está acostumbrado». Catalina hablaba como si todo estuviera ya decidido. «Y qué bonito te ha quedado el departamento. Se nota que aquí vive una mujer de manos hábiles». Mientras tanto, Emilio trasladaba las cosas del recibidor a la sala, y Estela miraba con horror cómo su acogedora habitación se transformaba en un almacén. El sofá, por el que ella y Diego habían ahorrado medio año, ya estaba cubierto de bolsas y mochilas. En la mesa de centro había aparecido una botella de tequila abierta y un plato con restos de sándwiches. «Ya picamos algo», dijo Emilio con una sonrisa culpable. «En el viaje nos dio mucha hambre. Espero que no te moleste que tomáramos algo del refrigerador». Estela asintió mecánicamente, aunque en su cabeza resonaban sirenas de alarma. El refrigerador lo llenaban ella y Diego una vez por semana, planificando el presupuesto al detalle, y cada producto estaba contado. «¿Y dónde está Dieguito?», preguntó Catalina, mirando alrededor. «Teníamos tantas ganas de conocerlo. Emilio, por cierto, también está soltero, a lo mejor Dieguito tiene alguna amiga sin compromiso». A Estela le revolvió el estómago al oír esas palabras. Imaginar a Emilio conociendo a las amigas de su marido estaba fuera de sus fuerzas. «Diego todavía no ha llegado del trabajo», respondió. «Suele venir sobre las 7. «Pues perfecto». Catalina dio una palmada. «Así nos da tiempo de acomodarlo todo. Emilio, saca la ropa de cama de la maleta». Estela observaba aquel desorden y sentía cómo la ansiedad crecía dentro de ella. Aún sostenía el pastel, que ahora le parecía una burla a todos sus planes de una velada tranquila. En el departamento olía a un perfume ajeno, a tabaco y a algo más indefinible que convertía su espacio familiar en un lugar extraño y hostil. «Tía Katy», empezó Estela con cautela, «¿qué ha pasado? ¿Por qué han venido así, tan de repente?». El rostro de Catalina cambió de inmediato, adoptando una expresión de sufrimiento. Se dejó caer en el sofá, apartando unas bolsas, y se llevó una mano al pecho. «Ay, hijita, si supieras por lo que hemos tenido que pasar», empezó con voz temblorosa. «A Emilio lo echaron del trabajo, el jefe era una bestia, se quejaba de todo. Y a mí me están desalojando del piso, dicen que tengo deudas de servicios. Pero eso no es verdad. Yo siempre pago todo a tiempo». Al oír esto, Emilio se encogió aún más y apartó la vista hacia la ventana. «Pensamos que a ti te iba bien», prosiguió Catalina. «Tienes trabajo, un buen marido. Por eso decidimos acudir a la familia. ¿A dónde más podríamos ir? Si no tenemos otros parientes». Estela entendía que la estaban arrinconando. Negarse a ayudar a familiares en apuros no estaba en su naturaleza. Sus padres la habían criado con la idea de que la familia es sagrada y que siempre hay que ayudar a quien lo necesite. Pero al mismo tiempo pensaba en Diego y en cómo reaccionaría ante semejante sorpresa. «¿Y por cuánto tiempo piensan?», alcanzó a decir Estela, pero Catalina la interrumpió otra vez. «Ay, hijita, no somos unos aprovechados. 10 días, máximo 2 semanas, y encontraremos un lugar. Emilio ya está yendo a entrevistas, y yo tengo una amiga que nos puede ayudar con un piso». El sonido de unas llaves en la cerradura hizo que todos se callaran. Diego entró en el departamento y se detuvo al ver las maletas en el recibidor. Estela notó cómo por su rostro pasaban varias emociones: sorpresa, desconcierto y, después, algo muy parecido a la irritación. «Estela, ¿qué está pasando?», preguntó, quitándose la chaqueta. «Dieguito». Catalina saltó del sofá y se lanzó hacia él como si fuera un hijo perdido. «Por fin nos conocemos. Yo soy Catalina, la tía de Estela, y este es mi hijo Emilio». Diego estrechó mecánicamente la mano que le tendían, pero su mirada era cautelosa. «Mucho gusto», dijo con cortesía, aunque Estela conocía bien ese tono con un matiz de acero. «¿Y a qué se debe la visita?». «Ay, Dieguito, nos ha pasado una desgracia». Catalina adoptó enseguida su papel de víctima. «Nos quedamos sin techo, sin trabajo. Así que recurrimos a los únicos familiares que tenemos. Estelita, por supuesto, nos acogió, es un alma buena». Estela vio cómo a su marido le incomodaba aquel trato tan familiar. «Estela, ¿puedes venir un momento?». Diego la tomó de la mano y la condujo a la cocina. Apenas se cerró la puerta detrás de ellos,
Él se volvió hacia su esposa con una expresión que la hizo encogerse. Explícame, por favor, ¿qué está pasando?, dijo, en voz baja pero muy clara. ¿Por qué llego a casa y encuentro a desconocidos con maletas? Diego, es mi tía. Empezó Estela, pero la voz le temblaba. ¿Tu tía, a la que no veías desde hace 3 años y que entonces armó un escándalo? Diego cruzó los brazos. ¿La misma tía de la que me contaste cosas nada halagadoras? Estela sintió, sintiéndose culpable aunque sabía que no había hecho nada malo. Están pasando por un momento difícil, dijo. A Emilio lo despidieron y a Catalina la desalojan. Dicen que será solo un par de semanas. Estela. Diego se acercó y le tomó las manos. ¿Entiendes que nuestro piso no es de goma? Tenemos un dormitorio y apenas cabemos nosotros. Y ahora 2 adultos más, por tiempo indefinido. Pero no podía echarlos. Estela sintió que las lágrimas le subían a la garganta. Son familia, han venido pidiendo ayuda. ¿Y nosotros no somos familia? La voz de Diego se endureció. ¿No tenemos derecho a vivir tranquilos en nuestra propia casa? Desde la sala llegaba la voz fuerte de Catalina, que le contaba algo a Emilio, y el ruido de muebles moviéndose. Diego cerró los ojos y respiró hondo. Está bien, dijo al fin, pero vamos a poner reglas claras y un límite de tiempo. Máximo 1 semana, y tienen que buscar alojamiento activamente. Nada de estar tirados en el sofá ni de vivir a costa nuestra. Estela asintió, aliviada. Sabía que Diego era una buena persona y no dejaría a nadie en la calle, aunque esas personas no le cayeran bien. Cuando regresaron a la sala, la escena había cambiado por completo. Catalina había logrado esparcir por todas las superficies sus innumerables frascos de cremas y medicamentos. Emilio fumaba en el balcón y el sofá ya estaba cubierto con ropa de cama. «Ya volvió Dieguito», exclamó Catalina. «Aquí estamos acomodándonos poco a poco. Emilio, ven a saludar a Dieguito». Emilio apagó el cigarrillo y volvió a la habitación. De cerca se veía aún más desmejorado, rostro hinchado, ojos enrojecidos, manos temblorosas. «Gracias por recibirnos», murmuró, tendiéndole la mano a Diego. «Sé que ha sido un inconveniente». «Emilio es muy tímido», intervino Catalina, «pero es un hombre de oro, trabajador, no bebe. Simplemente tuvo mala suerte con el trabajo». Diego le estrechó la mano procurando no mostrar su repulsión. La palma del hombre estaba húmeda y pegajosa. «Nos alegra poder ayudar en una situación difícil», dijo Diego con tono formal. «Pero vamos a dejar claros los términos desde el principio. Esto es un alojamiento temporal, máximo por 1 semana. En ese tiempo deben encontrar un lugar permanente». El rostro de Catalina se alargó de inmediato. «¿1 semana? Pero si acabamos de llegar. Necesitamos tiempo para ubicarnos, buscar trabajo». «1 semana es tiempo suficiente para saber qué opciones tienen», respondió Diego con firmeza. «Y otra cosa, ambos trabajamos y nos levantamos temprano. Pedimos que se respete el silencio de 10 de la noche a 7 de la mañana». Emilio asintió, pero Catalina parecía insatisfecha. «Claro, claro, no somos unos salvajes», dijo. «Pero, Dieguito, tú entiendes que ahora encontrar vivienda es muy difícil. ¿No podrían ser 2 semanas? 1 semana», repitió Diego. «Y ahora vamos a cenar. Estela, ¿qué tenemos?». Estela fue a la nevera y se quedó boquiabierta. La mitad de los productos que habían comprado para la semana había desaparecido. No había jamón, ni queso, ni yogures, de pan quedaban solo 2 rebanadas. «Ay, es que picamos un poco», dijo Emilio con aire culpable. «En el viaje nos dio mucha hambre». Diego se acercó al frigorífico y evaluó en silencio el daño. Su rostro se volvió pétreo. «Entiendo», dijo al fin. «Estela, vamos a la tienda. ¿Podemos ir con ustedes?», se animó Catalina. «Es que nos queda muy poco dinero, solo para lo básico». «No, gracias», cortó Diego. «Iremos rápido». En el ascensor, Diego guardaba silencio y Estela sentía las olas de irritación que emanaban de él. «Diego», empezó ella. «En media hora se han comido lo que era para 3 días», dijo él. «¿Te das cuenta, Estela, de que esto es solo el principio?». Estela sintió, pero por dentro se le encogía todo. Sabía que su marido tenía razón, pero no podía apartar de su mente la mirada suplicante de su tía Catalina y sus palabras de que no tenían a dónde más ir. En la tienda, compraron en silencio lo necesario para la cena y el desayuno, pero Estela notaba cómo Diego calculaba mentalmente los gastos.
Su presupuesto estaba planificado al detalle, y esos gastos imprevistos para alimentar a los invitados golpearían duro el bolsillo familiar. Cuando regresaron, Catalina y Emilio estaban acomodados en el sofá viendo la televisión y cambiando de canal. Encontramos un programa interesantísimo, anunció Catalina. Hablan de los valores familiares, de lo importante que es mantener los lazos de sangre. Diego le lanzó una mirada elocuente y se fue a la cocina a preparar la cena. Estela lo siguió, sintiéndose dividida entre dos bandos. La cena transcurrió en una atmósfera tensa. Catalina contaba interminables historias sobre sus desventuras, Emilio callaba y comía con avidez, y Diego respondía con monosílabos, deseando acabar cuanto antes. ¡Qué pastel tan bonito!, exclamó Catalina al ver la caja sobre la mesa. Vamos a tomarlo con el té. Estela miró el pastel que había comprado con la esperanza de pasar una velada tranquila con su marido y comprendió que aquel mundo acogedor que habían construido se estaba desmoronando ante sus ojos. Pero no podía negarse a ofrecérselo a los invitados. Claro, dijo, y fue a poner la tetera. Afuera, el crepúsculo se espesaba, y en el reflejo del cristal Estela veía a personas extrañas en su casa, oía sus voces, sentía el olor de su presencia. Y por primera vez en muchos años, se sintió huésped en su propio hogar. La mañana empezó con el sonido del agua corriendo y la voz fuerte de tía Catalina, que canturreaba algo indefinible en el baño. El despertador marcaba las 6:30, media hora antes de la hora habitual de levantarse. A su lado, Diego estaba con los ojos cerrados, pero por la tensión de sus músculos se notaba que tampoco dormía. Buenos días, sol mío, canturreó Catalina, abriendo de par en par la puerta del baño y saliendo envuelta en una bata fucsia que deslumbraba. Ay, ¿todavía están durmiendo? Perdón, pensé que la gente que trabaja se levanta temprano. Diego se sentó en la cama y se frotó la cara con las manos. Estela vio cómo se le marcaba el músculo de la mandíbula, señal inequívoca de que su paciencia estaba llegando al límite. Nos levantamos a las 7, dijo con voz serena. Tenemos una rutina. Ay, perdón. Catalina alzó las manos, aunque no parecía nada arrepentida. Es que siempre he sido madrugadora, desde joven. Y mi Emilio todavía duerme, es un dormilón. ¿No importa que haya usado el agua caliente? Es que necesito hacer mis rutinas de belleza por la mañana. Estela sintió que algo se le encogía por dentro. El agua caliente en su casa no era ilimitada, el calentador de gas era viejo y tardaba en calentar. Si Catalina había gastado toda el agua caliente en sus tratamientos de belleza, a ella y a Diego les tocaría ducharse con agua fría. La próxima vez, por favor avisen, pidió Estela, esforzándose por mantener un tono amable. Nosotros también tenemos que prepararnos para ir a trabajar. Claro, hijita, claro. Catalina ya se dirigía a la cocina. Voy a preparar el desayuno. Veo que tienen avena. Me encanta. Y haré café. Diego y Estela se miraron. La avena era su desayuno para toda la semana, y el café bueno y caro lo compraban en paquetes pequeños para administrarlo con cuidado. En el baño, como era de esperar, solo quedaba agua fría. Diego se lavó la cara en silencio, pero Estela notó cómo se le tensaban los labios cuando el chorro helado le tocó la piel. Ella misma apenas contuvo un suspiro cuando el agua fría le quemó la cara. En la cocina les esperaba una sorpresa. Catalina efectivamente había hecho el desayuno, pero había usado toda la avena, todo el café y gran parte de la leche. En la estufa humeaba una enorme olla de gachas y el aire estaba cargado con el fuerte aroma del café. «Listo», anunció Catalina con solemnidad. «Siéntense, mis queridos». Emilio ya estaba sentado a la mesa, somnoliento y despeinado, comiendo la avena con metódica avidez. Frente a él había una enorme taza de café humeante. «Buenos días», murmuró sin levantar la vista. Estela se sentó e intentó calcular mentalmente cuántos días se quedarían ahora sin un desayuno normal. La avena que debía durarles una semana se había terminado en una sola mañana. Tía Katy empezó con cautela, tal vez la próxima vez podrías hacer menos cantidad. Tenemos la comida planificada para un tiempo concreto. Ay, hijita, ¿qué dices? Catalina agitó la mano. No somos unos aprovechados. Emilio hoy saldrá a buscar trabajo, ganará dinero y repondremos todo. ¿Verdad, hijo? Emilio asintió, pero sin mucha convicción. Sí, claro. Ya vi varios anuncios en internet. Hoy mismo llamaré. Diego terminó su café, la porción era visiblemente menor a la habitual y se levantó.
Tenemos que irnos al trabajo, dijo. Nosotros no saldremos, comentó Catalina. Nos quedaremos en casa, poniendo todo en orden. Soy una buena ama de casa, me gusta que todo esté limpio. A Estela le recorrió un escalofrío. Se imaginó a su tía hurgando entre sus cosas con la excusa de limpiar y se estremeció. En el ascensor, Diego no dijo nada hasta llegar a la planta baja y luego se detuvo junto a la salida. Estela, creo que hemos cometido un error, dijo en voz baja. En un solo día han comido más que nosotros en 3. Y esto es solo el principio. Estela sintió, aunque por dentro algo en ella se resistía. ¿Qué podía hacer? ¿Echarlos a la calle? Podías decir que no podíamos recibir invitados por un periodo largo, contestó Diego. Entiendo que sea tu familia, pero nosotros también tenemos derecho a vivir normalmente. Durante todo el día en el trabajo, Estela pensó en su casa y esos pensamientos no eran nada alegres. Se imaginaba a Catalina y Emilio adueñándose de su apartamento, usando sus cosas, y le invadía una sensación incómoda. En la pausa del almuerzo recibió una llamada de un número desconocido. Estelita, soy tu tía Katy, anunció alegremente la voz al otro lado. Te llamo desde el teléfono de Emilio, que el mío se quedó sin batería. Oye, hijita, ¿no tendrás detergente para la ropa? Queremos poner una lavadora. Sí, en el baño, en la estantería, respondió Estela, intentando que no se notara su irritación. Ay, pero es un paquetito pequeño. ¿Eso es para una sola lavada? Estela apretó los dientes. El detergente era caro, hipoalergénico, y debía durarles un mes. Ahí pone la cantidad para una lavadora, dijo ella. Sí, bueno, es que nosotros compramos sacos grandes, sale más a cuenta. No pasa nada, luego compraremos uno igual. Después de esa llamada, Estela no pudo concentrarse en el trabajo. La idea de que al llegar por la noche su casa ya no sería la misma y que su modo de vida se estaba desmoronando la perseguía. Volvió a casa como quien va al cadalso. Ya en la escalera escuchó la voz fuerte de Catalina y el sonido de la televisión. En el apartamento olía a comida, no la que solía preparar Estela, sino algo más pesado y grasiento. Estelita, querida. Catalina salió a su encuentro, con delantal y radiante. Ya llegaste. Estamos preparando la cena para darte una alegría. En la cocina, una enorme sartén crepitaba con algo que salpicaba grasa. Toda la mesa estaba cubierta de platos y cuencos, y el fregadero, lleno de vajilla sucia. ¿Qué es esto?, preguntó Estela, observando aquel despliegue. Papas fritas con chorizo, anunció orgullosa Catalina. A Emilio le encantan, y el médico me dijo que coma grasita para la salud. Y para acompañar, cebollita y pepinillos en vinagre. Una maravilla. Estela miró en la nevera y comprobó que había desaparecido la mitad de lo que quedaba de la compra. No quedaban papas, ni cebolla, ni pepinillos que habían planeado racionar para toda la semana. Tía Katy, dijo Estela, conteniendo la voz, ¿de dónde sacaste los ingredientes? De tu nevera, hijita, respondió con despreocupación Catalina. No te importa, ¿verdad? Estamos cocinando para todos. Emilio hoy se ha esforzado, ha hecho llamadas de trabajo. Aunque no salió nada, mañana seguirá intentando. Emilio estaba en la sala viendo la televisión y cambiando de canal. Estela notó que junto a él había una botella de cerveza abierta. ¿Y la cerveza?, preguntó. Ah, fuimos a la tienda, dijo Catalina. Emilio estaba muy desanimado porque no lo contrataron, así que quise animarlo. Solo compramos una botellita. En el cubo de basura, Estela vio otras 2 botellas vacías y entendió que una botellita no era la única. Diego llegó a casa a las 7:30 y percibió enseguida el ambiente. El olor a chorizo frito, la tele a todo volumen, las cosas tiradas por el sofá. Todo tan distinto de su hogar tranquilo y ordenado, que se detuvo en la puerta. Dieguito. Catalina corrió a abrazarlo. Ya llegaste. Estamos preparando la cena. ¿Quieres papas fritas? Gracias. No me gusta mucho lo grasiento, respondió Diego con cortesía, pero Estela vio cómo se le tensaban los hombros. Ay, ¿qué dices? Un hombre debe comer bien, insistió Catalina. Estás muy flaco. Seguro que Estelita no te alimenta. Eso fue la gota que colmó el vaso. Los ojos de Diego se volvieron fríos. Estela cocina perfectamente, dijo con tono helado, y me alimenta más que suficiente. Si no lo dije con mala intención. Catalina alzó las manos. Solo quería compartir un poco de cuidado maternal. La cena transcurrió con tanta tensión que se podía cortar con cuchillo.
Diego comía en silencio, contestando con monosílabos a la interminable charla de Catalina. Emilio devoraba la comida como si no hubiera comido en días. Estela, en medio, se sentía como una equilibrista sobre un precipicio. ¿Saben?, dijo de pronto Emilio, apartando la vista del plato. Hoy un hombre me dijo que puedo ganar dinero rápido. Solo necesito una pequeña suma para empezar. Diego levantó la mirada despacio. ¿Cuánto?, preguntó. Emilio mencionó la cantidad con desgana. En un mes se la devuelvo el doble. Es un negocio seguro, comprobado. Estela casi se atraganta. Era la mitad de su salario mensual conjunto. ¿Qué negocio es?, quiso saber Diego, con voz acerada. Bueno, son unas inversiones, titubeó Emilio. Un conocido lo organiza, un hombre muy fiable. Todos los que trabajan con él ganan mucho. Una pirámide, dijo Diego, cortante. ¿Qué dices? ¿Qué pirámide?, protestó Catalina. Emilio no es tonto, no se metería en algo dudoso. Mi madre tiene razón, apoyó Emilio. Es un negocio real. Y no pido un regalo. Lo devolveré seguro, y con intereses. Diego dejó el tenedor y lo miró de una forma que hizo que Emilio se encogiera. Primero, no tenemos dinero libre, dijo despacio y con claridad. Segundo, aunque lo tuviéramos, no te lo daríamos. Y tercero, todas esas inversiones con beneficio garantizado son pirámides. No seas así, Catalina frunció los labios. Tal vez de verdad sea una buena idea. Buena idea es encontrar un trabajo normal y ganarse la vida honradamente, cortó Diego. No buscar dinero fácil. Emilio se sonrojó y apartó la vista. Catalina también parecía ofendida. No seas tan estricto, Dieguito intentó suavizar. Emilio no sabía que ustedes no tienen dinero. Pensábamos que estaban bien acomodados. Nos mantenemos con nuestro trabajo, dijo Estela, interviniendo por primera vez en la noche. Y vivimos según nuestras posibilidades. Ah, sí, claro, Catalina asintió con la cabeza. Nosotros también siempre hemos vivido así. Es solo que ahora han venido tiempos difíciles. Después de la cena, Diego se fue al dormitorio, alegando estar cansado, y Estela se quedó lavando los platos. Catalina y Emilio se acomodaron en la sala a ver la televisión, de donde llegaban risas y voces altas. Cuando Estela por fin llegó al dormitorio, Diego estaba sentado en la cama mirando por la ventana. Diego, empezó ella, pero él levantó la mano. Estela, no puedo vivir así, dijo en voz baja. En 2 días se han comido la comida de una semana, gastaron todo el detergente, usan nuestro piso como si fuera suyo, y ahora encima piden dinero. Pero esto es solo el principio, intentó replicar Estela. Exacto, Diego se volvió hacia ella. Es solo el principio. ¿Y luego qué? Ni siquiera intentan buscar trabajo o un lugar donde vivir. Tu tía se quedó en casa todo el día y Emilio hizo llamadas de trabajo, pero al final estuvo bebiendo cerveza y viendo la tele. Estela sabía que su marido tenía razón, pero no podía forzarse a darle la razón por completo. Necesitan tiempo para adaptarse. Estela, Diego le tomó las manos. Te pongo un ultimátum. O se van a finales de semana, o me divorcio de ti y me voy yo. Las palabras la golpearon como un látigo. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Hablas en serio? Absolutamente. No pienso mantener a tus familiares ni convertir nuestra vida en un infierno. Tengo derecho a la paz en mi propia casa. Estela estaba acostada en la cama y no podía dormir. Desde la sala llegaban voces apagadas, Catalina y Emilio susurraban algo. A su lado, Diego permanecía en silencio, pero ella sentía la tensión que emanaba de él. ¿Qué voy a hacer?, pensaba. Por un lado, su marido tenía razón, en 2 días su vida tranquila se había convertido en una pesadilla. Por otro, ¿cómo podía echar a unos familiares que habían pedido ayuda? Recordó su infancia, cuando sus padres le enseñaban a no negar ayuda a la familia, a estar siempre para quien estuviera en problemas. La familia es sagrada, decía su madre. Pero entonces Estela no sabía que la familia podía convertirse en una carga así. En la habitación contigua algo cayó y se oyó la risa apagada de Emilio. Diego se dio la vuelta en la cama, poniéndose de espaldas a su mujer. Estela cerró los ojos e intentó imaginar que en una semana su casa volvería a ser suya, pero le costaba creerlo. La mañana del martes comenzó con Diego preparándose para ir al trabajo en silencio, evitando mirarla. Estela seguía en la cama, observando cómo él metía en su bolsa una camisa y calcetines de recambio, cosas que normalmente dejaba en casa. Un mal presentimiento le oprimió el pecho. Diego, ¿qué haces?
Preguntó, incorporándose en la cama. Me preparo para no volver a casa hoy, respondió sin mirarla. Me quedaré a dormir en casa de Sergio. Las palabras fueron como una bofetada. Estela sintió un nudo en la garganta. ¿Pero por qué? Aún no ha pasado la semana. Diego se detuvo en la puerta y por fin la miró. En sus ojos había tanto cansancio y decepción que ella se estremeció. Porque no aguanto seguir escuchando a tu tía cantar en el baño a las 6:30 de la mañana, ni a Emilio roncando en el sofá. Porque otra vez la nevera está vacía y en la mesa hay botellas de cerveza vacías. Y porque estás eligiéndolos a ellos, no a mí. No los estoy eligiendo, exclamó Estela. Solo no puedo echar a la gente a la calle. A mí sí puedes, dijo Diego, y salió del cuarto. Estela escuchó cómo caminaba por el pasillo, el clic de la cerradura de la puerta de entrada. Solo entonces las lágrimas que había estado conteniendo brotaron de golpe. Desde la cocina llegaba el tintineo de platos y la voz de Catalina tarareando algo. Estela se secó las lágrimas y se obligó a levantarse. Tenía que ir a trabajar, fingir que todo estaba bien, aunque por dentro todo se estaba derrumbando. En la cocina, Catalina estaba junto a la estufa, preparando huevos fritos en 3 sartenes a la vez. La mesa estaba llena de platos, y el aire impregnado con el olor de chorizo frito. «Estelita, buenos días», exclamó alegre. «¿Y dónde está Dieguito? Le he preparado un desayuno estupendo». «Diego ya se fue», respondió Estela, intentando que su voz sonara normal. «Ay, qué pena». Catalina se llevó las manos al pecho. «¿Y yo que me esmeré tanto?» «Bueno, no pasa nada, Emilio se lo comerá todo, él tiene muy buen apetito». En efecto, Emilio ya estaba sentado a la mesa, devorando los huevos con evidente placer. Frente a él había una gran taza de café por el aroma, del más caro que Estela compraba solo en ocasiones especiales. «Tía Katy», comenzó Estela con cautela, «¿y cómo va la búsqueda de vivienda? Ya es el 3er día». El rostro de Catalina adoptó de inmediato una expresión de sufrimiento. «Ay, hijita, si supieras lo complicado que está todo. Los precios están por las nubes, y las exigencias, que si papeles, que si fiadores. Y nosotros con Emilio no tenemos todos los documentos en regla». «¿Qué documentos?», preguntó Estela, recelosa. «Bah, cosillas». Catalina hizo un gesto con la mano. «Emilio tiene una referencia laboral mala, y yo, bueno, he tenido problemas con la administración del edificio». Estela sintió un frío interior. Quedaba claro que no solo estaban en una situación difícil, tenían problemas serios de los que preferían no hablar. «¿Y Emilio está buscando trabajo?», preguntó ella. «Claro que sí», saltó Emilio enseguida. «Ayer fui a 2 entrevistas». Pero algo en su tono le sonó sospechoso a Estela. «¿Y cómo fueron?». «Pues», Emilio vaciló. «No muy bien. Dicen que me falta experiencia, pero igual llaman». Catalina retomó la palabra al instante. «Emilio es muy modesto, no sabe venderse, pero es trabajador y responsable. Lo que pasa es que ahora los empleadores son demasiado exigentes». En el trabajo, Estela no podía concentrarse. Su mente volvía una y otra vez a la conversación de la mañana con Diego, a sus palabras de que ella elegía a sus familiares antes que a él. ¿Sería verdad? Estaba, por ayudar a Catalina y a Emilio, perdiendo a la persona más importante de su vida. En la pausa del almuerzo, Diego la llamó. Estela dijo con voz cansada: «Hoy no voy a casa. Necesito tiempo para pensar». «Diego, por favor, hablemos», suplicó ella. «Podemos solucionarlo». «Podemos», aceptó él, «si les dices a tus familiares que mañana deben irse». «No puedo». La voz de Estela se quebró. «Entiende, de verdad están en apuros». «¿Y yo qué? ¿No estoy en apuros?». La voz de Diego se endureció. «No puedo vivir tranquilo en mi propia casa. No puedo dormir bien, no puedo comer lo que me gusta porque tus parientes se lo comen todo. Y encima yo soy el malo porque no quiero mantenerlos». «Diego». «Estela, estoy cansado, muy cansado. Piensa que es más importante para ti, nuestra familia o esa idea abstracta de deber hacia las personas que, claramente, están aprovechándose de tu bondad». Colgó el teléfono y Estela se quedó un buen rato mirando el aparato en silencio. Sus compañeros la observaban con compasión, pero nadie se atrevía a acercarse, era evidente que tenía un problema serio. Volvió a casa como quien va al cadalso. En el portal la interceptó la señora María, una vecina mayor con la que normalmente solo se saludaban al cruzarse. Estelita la detuvo: «¿Puedo hablar contigo un momento?».
Claro, respondió Estela, aunque lo último que quería era conversar con alguien. No me gusta meterme en asuntos ajenos, empezó la señora María, pero esos invitados que tienes hacen mucho ruido. Ayer había música hasta medianoche y esta mañana el escándalo fue tremendo. Estela sintió que el rubor le subía a las mejillas. Perdóneme, por favor. Es algo temporal, se irán pronto. No me quejo, hija, dijo la vecina con suavidad. Pero veo que tú misma no estás contenta con su presencia. Quizá deberías hablar con ellos. Las palabras de la anciana dieron en el blanco. Estela comprendió que hasta los vecinos notaban cómo sus propios familiares estaban convirtiendo su vida en un infierno. En el piso, la esperaba otra sorpresa. Catalina estaba en la cocina con la vecina del piso de arriba, contándole a viva voz sus desventuras. Sobre la mesa había tazas de té y un plato con galletas Las Caras, que Estela compraba una vez al mes como pequeño capricho. Aquí está Estelita, exclamó Catalina. Te presento a la señora Vera, vive un piso más arriba. Una mujer encantadora. Catalina me invitó a tomar el té, sonrió con timidez la señora Vera. Me contó los problemas que tienen. Lo siento mucho. Estela asintió, esforzándose por mantener un gesto amable, aunque por dentro hervía. Catalina no solo se había adueñado de la casa, sino que ventilaba sus asuntos familiares con extraños. ¿Dónde está Emilio?, preguntó. Se fue a una entrevista de trabajo, informó Catalina con orgullo. Un puesto muy prometedor. Quizá empiece mañana mismo. Cuando la vecina se fue, Estela decidió afrontar la conversación. Tía Katy, tenemos que hablar. Claro, hijita. Catalina se dejó caer en el sofá y dio palmaditas en el asiento junto a ella. Siéntate, lo discutimos todo. Ustedes prometieron encontrar vivienda en una semana, empezó Estela. Ya han pasado 3 días y no hay avances. El rostro de Catalina adoptó de inmediato un gesto de tristeza. Ay, Estelita, tú ves que lo intentamos. Pero todo es tan caro, tan complicado. Y nosotros somos gente sencilla, no estamos acostumbrados a las costumbres de la ciudad. Tía Katy, debo decirte algo, Diego me dio un ultimátum. O se van a finales de semana, o pide el divorcio. Catalina llevó las manos al pecho. Ay, hijita, ¿cómo puede? Si somos tu familia, tu sangre. ¿O es que él es un extraño para ti? Es mi marido, dijo Estela, con una firmeza que no había mostrado en días. Los maridos van y vienen, sentenció Catalina, pero la familia permanece. Mi hermana, tu madre, que en paz descanse, se horrorizaría si supiera que echas a tu tía a la calle. La mención a su madre fue el golpe más duro. Estela sintió un nudo en la garganta. Yo no estoy echando a nadie. Sí que echas. Catalina alzó la voz. Por órdenes de un hombre ajeno. ¿Sabes qué pasa con las mujeres que traicionan a su familia por un marido? Se quedan sin nada. Porque los hombres son inconstantes. Hoy te quieren, mañana te dejan. Y la familia siempre te apoyará. Las palabras caían como granizo, cada una golpeando con fuerza. La resolución de Estela empezaba a resquebrajarse. He visto muchos casos así, continuó Catalina, ya en pleno arranque. La mujer reniega de su familia, el hombre la deja y se queda sola, sin tener a dónde ir. Y luego le da vergüenza volver con los suyos. Basta, gritó de pronto Estela, tan fuerte que ella misma se asustó. Catalina se interrumpió, pero enseguida recuperó la compostura. Ah, ya veo, dijo con tono ofendido. Ahora le gritas a tus mayores. Esto es lo que te ha hecho ese Dieguito tuyo. En ese momento entró Emilio. Claramente no estaba en su mejor estado, se tambaleaba, olía a alcohol y tenía los ojos rojos. ¿Qué pasa aquí?, balbuceó. ¿Por qué gritan? Emilio. Catalina corrió hacia él. ¿Dónde estabas? Dijiste que ibas a una entrevista. Fui a la entrevista, respondió inseguro. No me aceptaron. Dijeron que no encajo. Luego me encontré con un amigo. Y tomamos algo. Estela lo miraba sintiendo cómo se desmoronaban las últimas ilusiones. No había habido ninguna entrevista. Emilio había ido a la cantina más cercana a emborracharse. Tía Katy dijo en voz baja pero firme, mañana vamos a buscarles vivienda. Juntos. Y a finales de semana se van. Pero, Estelita. Sin discusión. O así, o llamo a Diego para decirle que se quedan, y yo misma hago la maleta para irme con él. Catalina entendió que esta vez Estela hablaba en serio. Asintió, aunque en sus ojos brilló un destello de enojo. Esa noche Estela llamó a Diego. Diego, ¿podemos vernos?, pidió. ¿Qué pasó? ¿Tus familiares se fueron?
No, pero hablé con ellos. A finales de semana se irán. Te lo prometo. Diego guardó silencio. Estela, no creo en esas promesas. Ya van 3 días oyendo lo mismo. Diego, por favor. Me siento muy mal sin ti. Hubo otra pausa. Está bien. Nos vemos en la cafetería de la esquina a las 8. El encuentro fue tenso. Diego se veía cansado y distante, como si ya hubiera tomado una decisión. Estela dijo, removiendo el café, he pensado mucho hoy, y me he dado cuenta de algo, vemos a la familia de forma distinta. ¿Qué quieres decir? Para ti, familia son todos los parientes, incluso los que se aprovechan de tu bondad. Para mí, familia somos tú y yo. Y no estoy dispuesto a sacrificar nuestra familia por tus ideas de deber. Estela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Pero te dije que se irán. ¿Cuándo? Preguntó Diego con dureza. Dame una fecha concreta. Para el domingo alcanzó a decir Estela. Bien, si el domingo por la noche ya no están en casa, vuelvo. Si siguen ahí, el lunes por la mañana presento la demanda de divorcio. Se levantó de la mesa y se dirigió a la salida, pero en el umbral se volvió. Estela, te amo, pero no puedo seguir viviendo así. Estela se quedó sentada en el café vacío, llorando, sin prestar atención a las miradas compasivas de la camarera. Por primera vez en 7 años de matrimonio entendió que podía perder a la persona más importante de su vida. Y todo por culpa de gente que se llama a sí misma familia, pero se comporta como parásitos. En casa la esperaba otra sorpresa. Emilio estaba tumbado en el sofá, roncando a todo volumen, y Catalina, en la cocina, hablaba por teléfono. ¿De veras?, exclamaba en el auricular. Se ha vuelto completamente desalmada. Y nosotros que pensábamos que ayudaría a su propia sangre. Estela entendió que su tía estaba comentando su conversación con algún conocido, y eso le produjo aún más repulsión. Tía Katy dijo, ¿con quién hablas? Catalina se despidió apresuradamente y colgó. Con una vieja amiga. Nos ha invitado a tomar el té a su casa. ¿Por mucho tiempo?, preguntó Estela con esperanza. ¿Qué va? Solo 1 o 2 horas. Estela cerró los ojos y respiró hondo. Quedaban 4 días para el domingo. 4 días para salvar su matrimonio y recuperar una vida normal. Si es que aún no era demasiado tarde. La mañana comenzó con el ruido de vajilla rota y las maldiciones de Emilio. Se levantó de un salto y corrió a la cocina, donde encontró los restos de su taza favorita, la que Diego le había regalado en el aniversario de su primer encuentro, esparcidos por el suelo. ¿Qué ha pasado?, preguntó, mirando los diminutos trozos de porcelana. Ay, perdona. Emilio abrió las manos con gesto culpable. Me tiembla el pulso por las mañanas, me duele la cabeza. La he golpeado sin querer. El olor a alcohol rancio que desprendía la hizo retroceder. Tenía los ojos rojos e hinchados, la cara abotagada. La búsqueda de trabajo de ayer había terminado otra vez en el bar más cercano. Emilio, exclamó Catalina, apareciendo en la cocina con su bata fucsia. ¿Pero cómo se te ocurre romper una taza tan bonita? Va, mamá, gruñó él. Compramos otra. Solo es una taza. Estela recogía los pedazos en silencio, sintiendo que cada fragmento le dolía como una herida. No era solo una taza, era una parte de su historia con Diego, de sus recuerdos juntos. Y ahora estaba en la basura, como un símbolo de lo que pasaba con su vida. No te preocupes, Estelita, dijo Catalina, intentando abrazarla. Romper vajilla trae suerte. ¿Suerte de qué?, preguntó ella con cansancio. Mi marido lleva 3 días sin dormir en casa, mis familiares han convertido el piso en un tugurio, ¿y tú me hablas de suerte? No digas eso. Catalina agitó las manos. Todo se arreglará, lo importante es no perder la esperanza. Fácil decirlo, pensó Estela, tirando los últimos trozos a la basura. La noche anterior había llamado varias veces a Diego, pero él no respondió. Solo, muy tarde, llegó un mensaje breve: hasta el domingo. Recuerda el ultimátum. En el trabajo, Estela intentó concentrarse, pero la mente volvía una y otra vez a su casa. Durante esos días se había dado cuenta de que sus familiares ni siquiera intentaban buscar vivienda o trabajo, se habían instalado como en su propio hogar y no pensaban irse. En la pausa del almuerzo, su compañera Marina, una mujer de mediana edad con la que apenas intercambiaba unas palabras de vez en cuando, se acercó con cautela. Estela, perdona que me meta, dijo, pero tienes un aspecto. ¿Quieres hablar? Estela la miró y sintió de pronto la necesidad urgente de desahogarse.
Las palabras salieron a borbotones sobre la llegada inesperada de sus familiares, su comportamiento, el ultimátum de Diego. Entiendo, asintió Marina cuando terminó. ¿Y tú sabes de dónde han venido? Quizá deberías averiguarlo. ¿Qué quieres decir? Pues que no han caído del cielo. Antes vivían y trabajaban en algún sitio. Tal vez allí sepan quiénes son realmente. Las palabras de Marina hicieron que Estela se quedara pensando. Cierto, de la vida de su tía Catalina y de Emilio solo sabía lo que ellos mismos le contaban. ¿Y si mentían? Esa tarde, cuando Catalina salió a visitar a una amiga y Emilio se fue a otra entrevista que seguramente acabaría en un bar, Estela dio un paso desesperado, buscó entre las cosas de su tía, encontró sus documentos y anotó la dirección de su último trabajo. La mañana del sábado, con la excusa de un asunto urgente, fue hasta allí. Era una pequeña fábrica textil en las afueras. El guardia no quería dejarla pasar, pero cuando explicó que era sobrina de Catalina Pérez y que quería pedir una referencia para un nuevo empleo, el hombre se ablandó. ¿Pérez?, repitió. Ah, la pelirroja, claro que me acuerdo. Hace tiempo que la echaron. Vaya con la señora Lucía, ella estaba en recursos humanos entonces. Lucía González resultó ser una mujer de unos 60 años, de mirada penetrante y rostro severo. ¿Catalina Pérez?, repitió. Ay, niña, mejor no te hubieras metido con ella. ¿Por qué lo dice?, preguntó Estela, tensa. La echamos por robo, dijo sin rodeos. Se llevaba telas, accesorios. Creía que nadie se daría cuenta, y cuando la pillamos, armó un escándalo tremendo, que si la estaban incriminando, que si era una trabajadora honesta. Estela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Estás segura? Más que segura, asintió Lucía. Yo misma la pillé con las manos en la masa. Y su hijo no es mejor, vino hace un año a pedir trabajo, lo contratamos por lástima y a la semana dejó de venir. Luego supimos que estaba en plena borrachera. Pero ella me dijo que la despidieron injustamente. Ja, se rió Lucía. Siempre dicen eso. Escúchame, niña, si se han instalado en tu casa, mantente alerta. Esos dos solo saben vivir a costa de los demás. De camino a casa, Estela no dejaba de pensar en lo que acababa de escuchar. Resultaba que su tía Catalina la había engañado desde el principio. No hubo despido injusto, la habían atrapado robando. ¿Y Emilio? Todo indicaba que sus problemas con el alcohol eran mucho más graves de lo que parecía. En casa la esperaba otra sorpresa. Sobre la mesa de la cocina había una nota de Catalina. Estelita, nos hemos ido con Emilio a casa de una amiga en las afueras, volvemos mañana por la noche. No te aburras. Besos. Estela arrugó la nota con el puño. Así que, mientras ella se debatía entre la culpa y la lucha por salvar su matrimonio, ellos se divertían tranquilamente en alguna casa de campo. Recorrió el piso evaluando los daños. En el salón reinaba el caos, el sofá cubierto de ropa, botellas vacías y colillas por el suelo, la mesa de centro llena de marcas circulares de tazas. En la cocina, una montaña de platos sucios y el frigorífico casi vacío. De pronto sonó el teléfono. Un número desconocido. ¿Estela? Se oyó una voz masculina. Habla el agente Moreno. Tenemos aquí a sus familiares causando problemas. Sintió que el corazón se le hundía. ¿Qué problemas? Han armado un escándalo en un restaurante y se niegan a pagar la cuenta. Dicen que usted pagará por ellos. ¿Puede venir? Estela cerró los ojos y respiró hondo. Así que la casa de la amiga era en realidad un restaurante donde se habían atiborrado y ahora esperaban que ella los rescatara. Voy para allá, respondió. El restaurante resultó ser un local barato en las afueras. Catalina y Emilio estaban sentados a la mesa junto a la gente y al administrador del lugar. Catalina tenía el pelo revuelto, el maquillaje corrido. Emilio se balanceaba descaradamente en la silla. Estelita, exclamó Catalina al verla. Gracias a Dios que llegaste. Ha sido todo un malentendido. ¿Qué malentendido?, preguntó Estela con frialdad. Pues pensamos que era un detalle de la casa, balbuceó Emilio, y resulta que había que pagar. La cuenta es por este importe, informó el administrador. Han pedido los platos más caros, tequila. Estela miró la cifra y se heló. Era la mitad de su sueldo. No voy a pagar esto, dijo con firmeza. ¿Cómo que no? Catalina se quedó boquiabierta. Pero si somos familia. La familia no arma escándalos en restaurantes ni obliga a sus parientes a pagar sus diversiones, replicó Estela. El agente tosió.
Si no se paga la cuenta, habrá que levantar un acta. Es una infracción administrativa. Estela pensó. Podía pagar, pero se quedaría sin dinero. O podía no pagar, y entonces se arriesgaban a una multa o incluso juicio. ¿Cuánto dinero tienen encima?, preguntó a Catalina. Casi nada, dudó ella. ¿Y tú?, miró a Emilio. Yo tampoco mucho, murmuró él. Pongan todo sobre la mesa. Ahora. A regañadientes, sacaron el dinero. Con esto cubrimos parte de la cuenta, dijo el administrador. ¿Y el resto? Estela respiró hondo. Lo pondré yo, pero será la última vez. Cuando todo quedó resuelto, llevó a sus familiares a casa en completo silencio. Solo en la entrada Catalina intentó justificarse. Estelita, no sabíamos qué pasaría así, pensamos solo en cenar. ¿Por esa cantidad? La miró con desprecio. Tía Katy, basta de mentir. En la fábrica donde trabajaste me lo contaron todo. El rostro de Catalina se volvió cauteloso. ¿Qué te contaron? Que te despidieron por robo, que Emilio es un alcohólico incapaz de mantener un empleo, que me han mentido desde el primer día. Catalina quiso replicar, pero Estela la interrumpió. Suficiente, mañana se van, definitiva e irrevocablemente. ¿Y a dónde iremos?, se quejó Emilio. Ese es su problema. Son adultos, arréglenselas. En casa, Estela se encerró en el dormitorio y llamó a Diego. Tardó en contestar. Diego, se van mañana, dijo sin rodeos. ¿De verdad? En su voz había una cautelosa esperanza. De verdad. He descubierto cosas. Resulta que me han mentido desde el principio. ¿Qué cosas? Estela le contó todo, la visita a la fábrica, la conversación con Lucía, el escándalo en el restaurante. Dios mío, Estela. Diego sonaba conmocionado. ¿Y todo este tiempo te sentías culpable con ellos? Creí que realmente estaban en apuros, que necesitaban ayuda. Solo buscaban a quien mantenerlos. Estela guardó silencio, asimilando lo ocurrido. Sí, había sido una ingenua. Creyó en lágrimas y lamentos sin molestarse en comprobar la verdad. Perdóname, Diego, dijo al fin. Estuve ciega. Casi te pierdo por gente que solo nos utilizaba. Lo importante es que lo has comprendido. ¿Mañana se irán de verdad? Mañana a primera hora. Ni siquiera les dejaré desayunar aquí. Entonces mañana por la tarde vuelvo a casa. Tras la llamada, Estela fue al salón, donde Catalina y Emilio murmuraban entre sí. Escuchen, dijo, mañana temprano recogen sus cosas y se van. No daré dinero para el viaje, resuelvan sus problemas ustedes mismos. Estelita, por favor. Catalina intentó su tono habitual de víctima. ¿Cómo puedes tratar así a tu propia sangre? La sangre no roba, no miente y no arma borracheras escandalosas, respondió Estela. Y, sobre todo, no intenta destruir un matrimonio. No lo hicimos a propósito, gimió Emilio. Sí, lo hicieron. Confiaban en que yo me sintiera culpable y los mantuviera indefinidamente, pero el juego se acabó. Catalina comprendió que sus manipulaciones ya no surtían efecto y su rostro se torció de ira. Ah, así que nos echas. Pues muy bien, veo que tu marido vale más que tu familia. Pero recuerda, cuando él te deje y te dejará, no vengas a pedirnos ayuda. No lo haré, respondió Estela con calma. Y ahora, váyanse a dormir. Mañana quiero verlos con las maletas en la puerta. Se fue a su habitación, dejando a los familiares en el salón. Tras la pared se oían susurros, pero a Estela ya no le importaba. Mañana su casa volvería a ser suya, y no un lugar de paso para quien quisiera vivir a costa ajena. Acostada en la cama, Estela pensaba en lo fácil que una persona puede engañarse a sí misma, tomando sus deseos por realidad. Quería ayudar tanto a sus familiares que no se dio cuenta de que estaban parasitando su bondad. Pero ahora todo cambiaría. Mañana empezaría una nueva vida, sin mentiras, sin manipulaciones, sin gente que se ampara en los lazos familiares para lograr sus propios fines. Afuera comenzaba a clarear el amanecer del último día de aquella pesadilla. La mañana del domingo empezó cuando Estela se despertó a las 6:30 por un sonido extraño. Al escuchar con atención, se dio cuenta de lo que era: silencio. Por primera vez en una semana y media, no resonaba el ruido de platos, no corría el agua, no se oían voces altas. Ni siquiera el ronquido de Emilio llegaba desde la sala. Se levantó de la cama y abrió con cuidado la puerta del dormitorio. En el pasillo reinaba un silencio sepulcral. ¿Habrían decidido sus familiares marcharse en silencio, sin despedirse? El corazón le dio un salto de esperanza.
Pero al asomarse a la sala, la desilusión fue inmediata. Catalina y Emilio dormían, estirados en el sofá como si estuvieran en su propia casa. Las maletas seguían en el mismo lugar donde las habían dejado el primer día. Nadie parecía tener la menor intención de irse. Estela sintió como en su interior crecía una ola de ira fría, decidida, purificadora. Suficiente. El juego había terminado. Arriba, dijo en voz alta, encendiendo la luz. Catalina se movió en el sofá, frunciendo el ceño con fastidio. Estelita, ¿qué pasa? Todavía es temprano, murmuró con voz soñolienta. Son las 7, hora de recoger. Emilio entreabrió un ojo y enseguida lo cerró por la luz. Mamá, dile que me duele la cabeza. Te va a doler otra cosa si dentro de una hora todavía sigues aquí, informó Estela con frialdad. Catalina se incorporó en el sofá, despeinada y molesta. Sin su habitual capa gruesa de maquillaje, se la veía mayor y mucho menos imponente. Estelita, ¿pero qué dices? Despertar a la gente un domingo por la mañana. Déjanos por lo menos desperezarnos. Ya tuvieron su tiempo y se acabó. Pero aún no hemos encontrado dónde vivir. Se quejó Emilio, llevándose las manos a la cabeza. Ese es su problema. Tienen una hora para hacer las maletas. Estela se dio la vuelta y fue a la cocina a prepararse el desayuno, solo para ella. Que entendieran que el tiempo de comida gratis había terminado para siempre. Mientras servía el café, llegaban voces apagadas desde la sala. Catalina y Emilio discutían algo en voz baja, conscientes de que la situación era crítica. Media hora después, Catalina entró en la cocina ya arreglada, aunque sin su maquillaje de guerra habitual. Llevaba un gesto culpable y suplicante. Estelita, danos un día más, por favor. Empezó con su tono aprendido. Ya encontramos una opción, pero hasta mañana no podremos ver el piso. No respondió Estela secamente, sin levantar la vista de su taza. ¿Y a dónde vamos a ir? Hace frío afuera, parece que va a llover. No lo sé, no es mi problema. Catalina entendió que las lágrimas y las quejas ya no surtían efecto, y su voz cambió de tono. Te has vuelto muy cruel, dijo con resentimiento. El corazón se te ha endurecido. Y tu madre era tan buena. Mi madre era buena, pero no tonta, cortó Estela. Ella nunca habría permitido que unos parásitos se le subieran a la espalda. ¿Parásitos? Catalina levantó las manos. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque sé la verdad. Sé por qué te echaron de la fábrica. Sé que Emilio no trabaja, sino que bebe. Sé que me mintieron desde el primer día. El rostro de Catalina se torció de rabia. La máscara de tía bondadosa había caído definitivamente. Ah, así que nos estabas espiando. Sí, Seo. Hurgaste en nuestra vida. Verifiqué lo que me contaban, y descubrí que no había una sola palabra cierta. ¿Y qué? Catalina se irguió. Exageramos un poco, ¿y qué? Al fin y al cabo, somos familia. La familia no engaña. La familia no roba. La familia no convierte la casa de los parientes en un antro. Emilio apareció en la puerta de la cocina, pálido y desaliñado. Mamá, ¿qué pasa? Preguntó. Pasa que nos echan a la calle. Chilló Catalina. Tu propia prima, y tan desalmada. No los echo. Les pido que abandonen un piso que no es suyo, corrigió Estela. Han tenido tiempo de sobra para encontrar alojamiento. ¿Y dónde vamos a encontrarlo? Emilio se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. No tenemos dinero, no tenemos trabajo. Entonces vayan a los servicios sociales. Ayudan a la gente en situaciones difíciles. ¿A los servicios sociales? Catalina parecía horrorizada. Si ahí hay unas colas tremendas, una burocracia insoportable. Y además, es humillante. ¿Y vivir a costa de otros no lo es? Replicó Estela. Pero no vivimos a costa de otros. Somos familia. Catalina intentó retomar su táctica habitual. Familia es cuando hay apoyo y respeto mutuos, no cuando unos trabajan y otros parasitan. Estela se levantó y miró el reloj. Les queda media hora. Les aconsejo que se den prisa en empacar. ¿Y si no nos vamos? Preguntó Emilio con desafío. Llamaré a la policía. Diré que se han quedado en la vivienda sin autorización. Los parientes entendieron que las bromas se habían acabado. Catalina, con un suspiro teatral, se dirigió al salón, murmurando sobre la ingratitud y la crueldad de la juventud de hoy. La siguiente media hora pasó entre idas y venidas. Catalina y Emilio recogían sus numerosas cosas, hablando en voz alta y lanzando miradas de reproche hacia Estela de vez en cuando. Era evidente que aún esperaban que ella,
en el último momento, se ablandara y les dejara quedarse. Pero Estela se mantuvo firme. Se quedó junto a la ventana de la cocina, mirando el cielo gris de la mañana y pensando que en una hora su casa volvería a ser su hogar. Ya está, hemos terminado, anunció Catalina, apareciendo en la cocina con 2 maletas. Perfecto, adiós. ¿Y ya está? Catalina parecía no creerlo. ¿Ni siquiera vas a preguntar dónde vamos a vivir? No, ese es su problema. ¿Y no nos darás dinero para el viaje? No. Catalina se quedó mirándola como si la viera por primera vez. Pues claro que sí, dijo al fin. Se nota bien de quién heredaste. Tu padre también era un seco sin alma. Tu madre sí que era buena, pero tú, igualita a tu padre. Gracias por el cumplido, respondió Estela imperturbable. Emilio arrastró su maleta y varias bolsas. Tenía un aspecto lamentable, despeinado, sin afeitar, con los ojos rojos. Estela dijo con tono suplicante: danos aunque sea un poco para empezar. No. ¿Pero cómo vamos a llegar?, se quejó. Como vinieron, así se irán. Vinimos haciendo dedo, exclamó Catalina. Entonces se irán otra vez haciendo dedo. Los parientes comprendieron que no había esperanza y se dirigieron a la salida. En la misma puerta, Catalina se volvió. Acuérdate de mis palabras, Estela. Los hombres son todos iguales. Hoy te quieren, mañana te dejan. Y cuando tu Dieguito encuentre a una jovencita tonta y te eche a la calle, no vengas a llorar a nuestra puerta. No vendré, prometió Estela. Y no te recibiremos, añadió Emilio con rabia. Así sabrás lo que es quedarte sola. La puerta se cerró y en el piso reinó una bendita calma. Estela se quedó en medio del pasillo, escuchando cómo se apagaban los pasos en la escalera, cómo se cerraba la puerta del portal. Se acabó. La pesadilla había terminado. Recorrió lentamente el piso, evaluando los daños. En el salón reinaba el desorden, el sofá lleno de manchas, migas y basura por el suelo. El aire estaba impregnado de olor a tabaco y ropa sucia. La cocina también pedía a gritos una limpieza a fondo, la estufa salpicada de grasa, el fregadero lleno de platos sucios. Pero todo eso podía arreglarse. Lo importante era que la casa volvía a pertenecerle a ella y a Diego. Estela cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en 2 semanas sintió un verdadero alivio. El peso que había cargado sobre sus hombros esos días desapareció. Se puso a limpiar con el entusiasmo de quien recupera lo perdido. Sacó toda la basura, ventiló las habitaciones, lavó todas las cortinas y colchas. Prestó especial atención al sofá, lo aspiró, limpió la tapicería con un producto especial que llevaba tiempo queriendo probar. Al mediodía el piso ya parecía de nuevo un hogar, y no un refugio temporal para personas dudosas. A la 1, mientras Estela limpiaba las ventanas, se le acercó la vecina, doña María. Traía galletas caseras y un ramito de crisantemos de su balcón. Estelita, dijo con dulzura, vi que tus invitados se marchaban. Espero que todo se haya arreglado. Sí, doña María. Gracias por aguantar todo este ruido. ¿Qué va, niña? Entiendo lo difícil que es tratar con familiares. Yo también tuve mi historia. La hermana de mi marido vino por una semanita y se quedó medio año. Apenas logramos echarla. ¿Y cómo se decidió? Cuando vi que mi casa se estaba convirtiendo en un albergue y que mi marido se estaba alejando de mí, me decidí. La familia, la de verdad, vale más que todos los parientes juntos. Aquellas simples palabras le dieron a Estela la certeza definitiva de que había hecho lo correcto. A las 2 la llamó Diego. Estela, ¿cómo estás? ¿Se fueron? Se fueron. Esta mañana. Ya estoy limpiando. ¿De verdad? En la voz de su marido se notaba tal alivio que Estela sonrió. De verdad. La casa vuelve a ser nuestra. Voy para allá. Te preparo la cena. Tu favorita. Estela, cuánto extrañaba nuestra casa. Nuestra casa de verdad. Yo también, aunque estaba aquí todos los días. Cuando Diego llegó, Estela lo recibió en la puerta. Se abrazaron largo rato sin decir palabra. En el piso olía a limpio y a comida rica, en la mesa había velas encendidas, y todo estaba como antes de la invasión de los huéspedes no invitados. Cuánto extrañaba esto, dijo Diego, mirando el salón. El silencio, el orden, el simple hecho de poder estar en casa. Diego, perdóname, dijo Estela. Fui ciega. Casi te pierdo por culpa de gente que solo se aprovechaba de nuestra bondad. No solo de nuestra bondad, de tu sentido del deber hacia la familia. Ahora entiendo la diferencia entre familia y parientes, admitió Estela.
La familia son los que están contigo en los momentos difíciles, pero no intentan cargarte encima. ¿Y los parientes? Los parientes pueden ser tan extraños como cualquier desconocido. Diego la abrazó con más fuerza. Lo importante es que lo entendiste, y que estamos juntos otra vez. Durante la cena hablaron del futuro, de que ya no dejarían entrar a nadie en la casa sin hablarlo antes, de que la bondad debía ser sensata, y la ayuda, puntual y con un límite de tiempo. ¿Sabes?, dijo Estela, cortando el pastel que había comprado de camino. Pensaba que ser buena persona significaba no negar nunca la ayuda. Ahora entiendo que la verdadera bondad también implica saber decir no. Sobre todo a los que se aprovechan de ella, asintió Diego. Tía Catalina, al despedirse, dijo que me dejarías por una jovencita tonta. Diego soltó una carcajada. ¿Una jovencita tonta? ¿Y para qué quiero yo una tonta, teniendo a una esposa inteligente que por fin aprendió a defender nuestra familia? Por la noche se sentaron en el sofá, el mismo que durante 2 semanas estuvo cubierto de cosas ajenas, y vieron una película. Estela se acomodó junto a su marido y pensó en lo fácil que es confundir lo correcto con lo incorrecto, y lo bueno con lo malo. Diego, ¿y si vuelven?, preguntó. No volverán. Entendieron que aquí ya no tienen nada que ganar. Buscarán a otro pariente al que puedan exprimir. Además, mañana mismo cambiamos la cerradura. ¿Y si aún así aparecen? Entonces simplemente no abriremos la puerta. Tenemos derecho a vivir tranquilos en nuestra propia casa. Estela asintió. Sí, tenían ese derecho, y no dejaría que nadie más lo pisoteara. En la cocina, el reloj, el mismo que Diego le regaló cuando estrenaron el piso, marcaba el tiempo. En la nevera había comida comprada solo para ellos dos. En los armarios colgaba solo su ropa. La casa había vuelto a ser un hogar. ¿Sabes en qué pienso?, dijo Estela, levantando la cabeza del hombro de su marido. ¿Sobre qué? Sobre que esto fue una buena lección. Dolorosa, pero necesaria. Ahora sé con certeza lo que es una familia de verdad. ¿Y qué es? Somos tú y yo, los que construyen un hogar común, planes comunes, un futuro común. No los que aparecen solo cuando necesitan ayuda. Diego le besó la coronilla. Así es. Y ahora vamos a planear nuestro futuro juntos, sin invitados no deseados. Antes de dormir, Estela recorrió una vez más el piso, comprobando que todo estuviera en orden. En el salón, el sofá volvía a parecer un mueble para descansar y no una cama improvisada para extraños. En la cocina, en el alféizar, estaban las flores de Doña María, una señal de que los vecinos aprobaban su decisión. Afuera comenzaba a llover, una llovizna otoñal, fina pero acogedora. En la casa hacía calor y reinaba la calma. Sobre la mesa había 2 tazas con té ya frío, y todo estaba como debía estar en un verdadero hogar. Estela cerró los ojos y pensó que la felicidad no es la ausencia de problemas. La felicidad es la posibilidad de resolverlos junto a quienes amas, en el lugar que llamas hogar. Y ahora su hogar les pertenecía solo a ellos, para siempre. Escriban qué sintieron al escuchar esta historia. Cada me gusta nos inspira a seguir contando relatos nuevos. No se pierdan los próximos, suscríbanse. Que su familia sea siempre una fuente de fuerza y alegría. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.